Estefan, ella es analista económica del Centro de Economía Política CEPA, quien tiene la amabilidad de atendernos. Jennifer, ¿cómo estás? Acá Rubén y Magalí te saludamos desde Formosa, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Con estamos frío. hablando un poco de frío también, es verdad, acá también estamos Mm. atravesando un poco de frío. Veníamos hablando un poco de las últimas 24 horas del gobierno que comenzó, para ponerlo en contexto, y venía también en la introducción hablando de lo que fue la conferencia de prensa entre Toto Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Bausili, diciendo de que ya con la ley base se cerró una etapa y comienza la fase 2. No hay fecha y también el propio gobierno se encuentra como bombardeado, si se quiere, por economistas liberales que le están diciendo que el dólar se encuentra, nada, pisado, por así decirlo, y que no están liberando los dólares. ¿Qué es la fase 2, Jennifer? Bueno, lo pongo en palabras de Caputo, ¿no? Porque él dice, bueno, la primera fase, más o menos que la resumen, bueno, tenemos superávit fiscal, cerramos la primera canilla de emisión, Sí. que era la financiación del tesoro, el tesoro ya tiene superávit, qué sé yo, bueno, poco. Y ahora dice, vamos a cerrar la segunda canilla. Eh, Esta segunda canilla, ¿cuál es? Es la canilla de emisión para pagar los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Para no ponerse, para no mezclarse. Los bancos, o sea, yo voy con mi plazo fijo, cualquier inversor va con su plazo fijo, Sí, deposita su plata en el banco después se da vuelta y se lo da al Banco Central para que le pague algo de intereses por esos depósitos, con lo cual, en todo caso, esos pases, esos pasivos remunerados son la contracara de los depósitos de la gente. ujú, Hasta ahora esos pasivos remunerados se venían pagando con emisión monetaria. Ahí es cuando el Caputo dice, bueno, vamos a cerrar esa canilla y en vez de pagarlo con emisión monetaria, esa deuda va a pasar al Tesoro y se va a pagar no con emisión, sino con la recaudación del Tesoro. ujú. Y ahí es cuando empieza a ser un poco medio riesgoso, ¿no? Porque el Tesoro, si bien tiene superávit, desde enero por lo menos tiene superávit, Sí, lo que dice Bausili en esa conferencia de prensa es, ahora el Tesoro va a tener un doble compromiso. El compromiso que ya asumió por tener un orden fiscal, por el programa de gobierno y demás, pero sí, ahora también te va a tener que pagar los intereses de las, le van a llamarle REMO, que son letras de regulación monetaria, ujú, eh, a los bancos. Con lo cual, hay dos cosas. La primera es expones a los bancos al sector público en una proporción mucho mayor. Y sí, esto, después del 2001, había sido como una medida macroprudencial, no ujú, exponer a los bancos tanto al sector público, por lo que ya sabemos que pasó en algún momento, ¿no? claro. 2001, corrida, corralito, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, por supuesto que las letras tienen riesgo porque estas letras ya existieron, incluso en el gobierno de Mauricio Macri al final, en el 2019, Sí, y la CUNSA las defaulteó. ujú, Y por otro lado, que también, a ver, utilizar la recaudación para pagar los intereses de los pasivos remunerados significa más ajuste. O vas a tener que aumentar la recaudación o vas a tener que bajar el gasto. ujú. Eso por un lado, o sea, ya leyendo eso decías, bueno, listo, por lo menos el mercado lo va a leer mal. Por lo menos las acciones de los bancos lo van a leer mal esto. Sí, Pero también, digo, por otro lado, eh, esto se conjuga con la situación económica que ya tiene el gobierno, que te dicen, che, no vamos a devaluar, vamos a mantener el crawling pay del 2%, ujú, cuando todo el mundo está, los economistas en general coinciden en que el tipo de cambio está atrasado, o sea, volvió a valores previos a la devaluación, ya no tenés cosecha que se vaya a liquidar de parte del agro, ujú. no hay financiamiento externo porque se había anunciado que 10.000 millones del Fondo Monetario, que el Banco Mundial, qué sé yo, esa plata no se está viendo. Franca caída de la actividad económica, PBI cayendo 5%, inversiones cayendo, digo, no se ve la recuperación económica tampoco. Entonces, bueno, esas dos cuestiones hacen por un lado que el mercado no vea buenas condiciones Sí, y que por el otro lado la Argentina también
se encuentra, yo diría, eh, de alguna manera reconociendo el problema de la Argentina es la falta de dólares. El propio Caputo dice en la conferencia de prensa, y la verdad que si nosotros devaluamos de nuevo, eso genera inflación. El propio Arriazu, que es el único economista que Milei ahora no está insultando por lo pronto, dice no se va a poder levantar el cepo hasta que el dólar no sea medida de cuenta, unidad de cuenta. O sea que todo el mundo reconoce que estamos en una economía bimonetaria, ¿no? Que la devaluación genera inflación y demás, y que si no, la Argentina tiene esta restricción de dólares y no la resuelve, sobre todo una economía tan endeudada como la nuestra, bueno, es muy difícil salir de esta situación. Y además Argentina, entre junio y julio, tiene vencimientos de más de 3.000 millones de dólares, porque se juntan. Sí. Vencimiento de pago de bonos soberanos, que se reestructuraron, reestructuró Guzmán de la deuda con los acreedores externos de la época de Macri. Además se te junta el pago con el Fondo Monetario y además se te junta ya el vencimiento de algunos reales, que es deuda que asumió el Banco Central y los importadores. Bueno, y estás un poco complicado. Y que los que salvaron la papa en estas últimas semanas fueron los chinos, ¿no? A través del sapo, si no, la situación hubiese sido peor Tal todavía. cual, sí, tal cual. Eso hubiese sido tremendo, efectivamente, más allá de los insultos también, Sí, más allá tal de cual. esta política anti-China que tiene Milei y demás, no le queda otra que pedir, por favor, que ese swap se renueve. Que si bien no se va a poder utilizar ni nada, bueno, se va a pagar recién el año que viene. Exactamente. Y en lo que tiene que ver con la parte, a ver, el gobierno confía mucho en lo que tiene que ver con respecto a la recaudación, evidentemente, para por lo menos tener un equilibrio fiscal. No estamos hablando ya ni del superávit, que va a quedar bastante retrasado en sí. Pero, a ver, cayó creo un 20%, ¿no? La caída solamente en el IVA y lo que por ahora mantiene la recaudación es el impuesto país, ¿no? Me parece que es nada, que es retención al dólar, por así decirlo, que es el cepo, que es algo que no puede salir Claro, y se encuentra en un callejón sin salida el gobierno. tal cual. Es increíble porque efectivamente la recaudación de junio, incluso la recaudación en general cayó 14 puntos, ¿eh? Sí. Pero lo que sostiene sin dudas el superávit es el impuesto país y los derechos de exportación. Sin eso directamente no podría tener superávit el gobierno. O sea, con lo cual, decís, ¿y cómo vas a sacar el impuesto país entonces? No puedes levantar el cepo porque también estás recaudando por el impuesto país para tener superávit fiscal. Y O de sea, tiene dolarizar todo ni, pies ni de hablar, barro. de dolarizar ni hablar, es No, una tercera etapa, dicen. sí, no, en la tercera etapa él no dijo dolarizar, si no me equivoco, por lo menos en la conferencia de prensa Caputo dijo, la tercera etapa va a ser levantamiento del cepo y crecimiento. Nunca usó la palabra dolarizar. De hecho, Milei se cuida un poco también y dice competencia de moneda. Sí. Pero no, lejos quedó eso. Ya hay cosas que quedaron viejísimas, ¿viste? Como envejecieron rápido el rebote en B, la Claro. dolarización y un montón de cuestiones. Hoy es, bueno, a ver cómo conseguimos dólares para hacer frente a los pagos, a las importaciones, a las corridas y bueno, y todo esto. Que ya nosotros, por lo menos los que estamos en la heterodoxia económica ya lo veníamos planteando. El problema no. Está bien, el superávit fiscal buenísimo que lo tengas, no no como lo hiciste. Claro. Lo hiciste a base de licuar jubilaciones, obra pública cortada, bajar salarios, cortar programas esenciales de salud, educación, ciencia y demás. Está bien, superávit es un problema, pero el problema fundamental de la Argentina es Muy buenos ese días. callejón sin salida. Sí. Muy buenos días, Jennifer. De este lado te saluda Magalí. Bueno, teniendo en cuenta un poco todas las cuestiones que vos nos estuviste contando y cómo, ¿no es cierto?, se viene encarando esta parte ahora del, del trayecto, ¿no es cierto? ¿Cómo crees vos que van a enfrentar ahora esta situación de, bueno, de que se necesitan los dólares, como teniendo una estrategia, si se quiere, un poco más menos ahogadora para las personas, ¿no? Porque vos decís, bueno, hubo superávit, pero ¿a costa de qué? Bueno, ¿cómo podría ser alguna opción? Claramente, ellos tendrán, ¿no es cierto?, sus recursos, pero vos, viéndolo desde tu lugar de analista, ¿sí? ¿Cómo crees que se podría llevar esta situación? Mira, primero me parece que una recuperación de los ingresos no sería una cosa menor.
porque una recuperación de los ingresos te haría levantar buena parte de la actividad económica, te haría levantar la recaudación, o sea, no estarías tan pendiente de lo que pasa con el impuesto país. Eh, Tendrías otras variables, e incluso la inversión podría empezar a aparecer un poco más, que fue lo que empujó a la caída del PBI, la inversión privada me refiero, ¿no? La reactivación de la obra pública, todo, en contrario de lo que por ahí piensa el gobierno, que está, digo, como te decía antes, es la ortodoxia económica, que siempre es monetarista, bajar la cantidad de dinero y demás. Bueno, hoy te diría, sería una buena medida la recuperación del ingreso, la demanda de dinero, para poner un poco de plata en la calle y que esto de alguna manera se recupere, ¿no? Y después, respecto al financiamiento externo, Argentina realmente está muy complicada, pero hubiese estado complicada también con el gobierno, si hubiese ganado otro gobierno también hubiese estado complicada, porque no tenemos una estructura altamente dependiente del campo, por ahora, entonces es difícil, ¿no? Es difícil también con una economía tan endeudada no caer en esta restricción externa. Por eso el plan económico tiene que ser más a futuro, ¿no? Crear condiciones de una estructura y una matriz económica que te permita hacerle frente, pelear el frente externo de otra manera, sin tener que devaluar 2x3, ¿no? Y cerrando la cariza de importaciones, poniendo cepo, etcétera, etcétera. Es complejo. Pero ahora como para paliar, y yo pienso también, hablamos mucho de la variable macroeconómica, el superávit, qué sé yo, y yo también digo, bajemos al llano y pensemos el que se quedó sin laburo, viste, el que está comiendo menos, el que cayó en la pobreza, el que cayó en la indigencia, que no puede pagar el alquiler. Pero bueno, como primera medida eso, viste, tratar de inyectar un poco más de plata en la economía para empezar a reactivar un poco. Exactamente. ¿Y vos cómo crees que ahora va a pasar por el tema del RIGI? El gobierno confía demasiado en las inversiones extranjeras y confía demasiado en el RIGI ante la faltante de dólares, que es algo que por lo menos ya de alguna manera reconocen de que devaluando se le aumenta la inflación. No sé si te acordás vos, seguramente que sí, cómo lo minimizaba el gobierno de Macri, que eran estos mismos economistas, ¿no? Que eran los mismos. Sí, En aquel momento era Prat eso es Guy, increíble. en aquel momento era Prat Guy diciendo, bueno, nada, va a tener una inflación, va a variar a algo así como dos pizzas o una pizza, una cosa así, pero bueno, por lo menos en esta nueva etapa ya reconocen de que una devaluación genera inflación y la inflación genera pobreza. Eh, ¿qué crees que pueda llegar a pasar con el tema del RIGI? Están muy confiados en la inversión extranjera. Sí, puede ser, hay que ver, porque muchas de las inversiones hablan de plazos de 3, 4, 5, 7 años, porque para que maduren realmente, ¿no? Para que generen dólares y demás. Sí. La verdad que no sé, y más teniendo en cuenta, como veníamos diciendo, ¿no? Es una economía que históricamente tiene falta de dólares, tiene restricción externa y demás, y pones un régimen que al cuarto año ya no tienen que liquidar acá. O sea, no se Ujú. entiende el sentido, ¿no? Un poco. Pero bueno, puede ser que haya entrada de dólares, incluso algunos capitales nacionales, porque no solamente para capitales extranjeros, es para inversiones de más de 200 millones de dólares, ya inversiones que se iban a hacer antes con regímenes anteriores o sin régimen, ya se van a materializar con el RIGI. Ujú. Puede ser, pero digo, estas inversiones van a ser sobre sobre áreas que son bastante extractivistas, por así decirlo, reprimarizadas, con lo cual no sé cuánto de eso va a volcar en la economía real también, ¿no? Tal cual. Y no se va a La ver verdad que pues tampoco. para mí es un interrogante. Ujú. Eso no se va a ver tampoco traducido en recaudación, en definitiva, ¿no? Claro. Viéndolo al RIGI en detalle, tampoco es que se va a detallar demasiado en recaudación y también en movimiento económico como tal para generar gente, o sea, fuente de laburo, como decís, como estás diciendo vos, tal cual. Sí, eso, digo, en el frente tributario, demasiadas exenciones, no vas a recaudar. En Ujú. el frente de cómo derrama eso en los empleos, bueno, también muy concentrado, pues son actividades concentradas de por sí.
Sí. Y en el frente de los dólares, que es lo más importante, bueno, al cuarto año ya lo tienen que liquidar, que es una contradicción enorme. Ujú. Así que bueno, veremos qué pasa con el RIGI. La verdad es que para mí también es un interrogante, pero ya Sí. de antemano, así como se presenta, no pareciera muy beneficioso Ujú. para la Argentina. ¿Y cuánto se ahorra el Estado argentino con la cantidad de despedidos que hay ahora? ¿No? El caso, por ejemplo, bueno, que salieron a Adorni a decir que se eliminaron determinados puestos de trabajo en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. ¿Cuánto significa eso de ahorro para el No, Estado? no lo tengo cuantificado, la verdad. Ujú. Ahora, me parece, por otro lado, ¿no? Digo, me parece tremendo esto de festejar Ujú. el tema de los despidos y por el otro lado también quitarle el valor que eso tiene, porque tiene un valor. Las políticas de violencia de género, y no solamente las políticas de violencia de género, sino todas las políticas que te digo, como te digo, cuando uno ve la ejecución presupuestaria, se le bajó el presupuesto al Hospital Posadas, qué sé yo, al Hospital de Clínicas, los salarios de los universitarios nunca se acomodaron, incluso después de la marcha, defensa, seguridad, policía, todas las partidas Sí. se cayeron como políticas públicas. La única partida que crece siempre en términos reales o está ahí empatando es la de los intereses de deuda. O sea que Ujú. ahí te das cuenta claramente cuál es la prioridad para el gobierno. Claro, claro. ¿Y qué crees que pueda llegar a pasar hoy en cuanto a mercado, ¿no? Cuando abre el mercado cambiario, por así decirlo? ¿Cuánto cerró ayer? ¿1405? 1400. Ayer cerró el Blue 1405, el MEP 1406 y el Sí. contado con liquidación 1409. Ajá, ¿qué No, crees que pueda no lo pasar sé, hoy? no lo sé, es raro el mercado igual, ¿viste? A veces, Sí. pero si no hay algún anuncio, puede ser que se mantenga así como está o que empeore, creo yo, ¿no? Lo Ujú, mejor que podría pasar es que se quede así como está. ujú. ¿Y Eh, los formadores de sí. precio con qué se quedan? ¿Con qué dólar se quedan? ¿Con qué dólar se quedan los formadores de precio? Y Sí. depende si son empresas que exportan, que importan, ¿no? Ajá. Pero en general sí, el formador de precios se queda con el Blue. Con el O más sea, se alto. maneja con el Blue, con el contado con liquidación, claro. Ujú, Pero bueno, antes, hace un rato hablaba en otra radio y eh, bueno, pensábamos esto de, che, bueno, sí, la devaluación se va a pasar a precios y muy seguramente, ahora, ¿cuánto margen tenés para seguir aumentando los precios? ujú, En una economía que ya tiene 10 puntos más de pobreza, duplicó la indigencia, muchísimos puestos de trabajo menos. eh, Digo, ¿cuánto margen hay para poder seguir aumentando los precios, para poder trasladarlo? Y si no puedes vender, bueno, va a ser una empresa más que tenga que cerrar ujú. eventualmente. Exactamente. Pero bueno, veremos. Exactamente. Y ahora, bueno, también congelaron los aumentos, ¿no? Por lo menos en la parte de tarifa, ¿no? De este mes. Sí, este mes sí. Sí, El mes que es viene decía subsidio, ¿no? Raputo que lo iban a ir manejando según el bolsillo de la gente y Ujú, la necesidad de calzar el superávit, porque claro, a medida que vos vas bajando el subsidio económico, bueno, vos tenés menos gasto ujú, en esa partida de subsidios a luz, gas y demás, pero bueno, se lo trasladas a la gente. ujú, Entonces ahí van midiendo, bueno, lo saco del superávit, pero se lo traslado a la gente, perdón, sí, lo que recaudo para superávit se lo tengo que mandar al bolsillo de la gente. Entonces ujú. eso lo van a ir midiendo. Por lo pronto en junio no aumenta, recién en julio sería el aumento. Como lo que están haciendo con el Tesoro, con el Banco Central, una cosa así, otra vez, ¿o no? Algo parecido. Trasladando. No, sí, no, en realidad no. Yo digo, esto del pase de manos del Banco Central del Tesoro, Sí, sí, puede ser, en algún punto se hace una especie de sí, sí, ¿no? podría ser De así. comparación es trasladarlo, pero bueno. Sí, trasladarlo directamente lo está trasladando a nuestros bolsillos, sí, por supuesto. Jennifer, muchas gracias. Que tengas un buen día, muy, muy completo. Igualmente, Hasta adiós, luego. hasta luego.